Aunque el discurso político no es un objeto de estudio novedoso en nuestros días, no por ello su campo ha sido completamente discernido. El propio sintagma discurso político aceptaría todavía observaciones respecto del pleonasmo que incardina, pues ¿qué discurso escapa realmente a la naturaleza política de las interacciones humanas? ¿Cuál de las formas políticas que practica una comunidad escapa realmente de lo discursivo? Tal vez no haya hecho político que prescinda de la discursividad que lo significa y que lo realiza, del mismo modo en que todo discurso puede tener una dimensión política. Por ello, una definición en toda regla de discurso político resulta una tarea de dimensiones filosóficas que excedería desde luego las pretensiones de esta presentación. En cualquier caso, para nosotros, la precisión y pertinencia metodológica del concepto de discurso político como objeto de estudio están fuera de duda, porque efectivamente el amplio campo semántico de lo político puede ser reducido, para su estudio, a todo aquel comportamiento, individual o colectivo, vinculado a la consecución, mantenimiento o destrucción del poder, así como a la consecución del bien común. Del mismo modo en que dentro de dicho ámbito es posible observar las estrategias retóricas o discursivas empleadas con alguno de estos propósitos. Así, en lugar de una definición amplia de discurso político, aquí hemos procurado tomar como punto de partida la determinación de un parámetro que nos permita juzgar el carácter político de un discurso. Y este ha sido la presencia de contenidos esenciales o propósitos persuasivos referidos a poder o a gobierno, entendiendo el poder en términos más latinos que weberianos, es decir, poder por jurisdicción más que por fuerza. Como se sabe, Aristóteles propuso una clasificación de discursos distinguiendo tres tipos: deliberativo, epideíctico y judicial. El primero es el más deseable en los foros y tribunas, pues es el género político por excelencia, en tanto que consiste en causas que cifran su persuasión en la conveniencia o inconveniencia de emprender una acción futura, votar por determinada resolución, realizar o apoyar alguna acción de política pública, etc. El segundo consiste en la alabanza o el vituperio de hombres o instituciones, lo que en política significa esencializar el prestigio personal en detrimento de la propuesta o discusión de ideas de bien común. Y finalmente, el género para algunos menos deseable en el terreno político, el judicial, supone la articulación de la política como terreno de combate legal. Una puntualización importante sobre esta taxonomía aristotélica fue la de Quintiliano, para quien aquellos tipos de discurso no eran en realidad tales, sino más bien genera causarum, géneros de causa, géneros definidos exclusivamente por tipos de causa persuasiva. Es decir, la taxonomía por genera causarum referiría específicamente al propósito persuasivo de la realización retórica y no a la realización retórica del discurso en su conjunto, lo que constituye un primer criterio de registro para la conformación de nuestro corpus de análisis, esto es, la determinación de los genera causarum de las unidades retóricas que lo constituyen. En cuanto a las particiones al interior del discurso, las preceptivas de la antigüedad determinaban 5 partes: el exordio o introducción, la narratio o exposición de la causa persuasiva, la argumentatio o la exposición de las pruebas, la refutatio o contrapruebas y finalmente la peroratio o conclusio. Desde esta perspectiva, el argumento es considerado prueba o demostración. Esto a diferencia de algunas teorías contemporáneas provenientes sobre todo de las ciencias del lenguaje,
que suelen diluir esta ceñida definición de corte clásico. Para nosotros, entender el argumento como prueba es no solo coherente con la preceptiva retórica antigua, sino también con el sentido etimológico de la palabra. Desde que el argumento es un hecho que se da como prueba, asunto, materia, del latín argumentum, dice López de Silva en su diccionario, es decir, prueba o indicio. Provendría del vocablo latino arguere, que significa dejar claro, y podría tener estas realizaciones que dejan claro su significado. Argumenta aferre significaría aportar pruebas en el contexto judicial, igual que argumenta soluere, que significa rebatir o desbaratar los argumentos contrarios. La argumenta criminis son las pruebas del delito, etcétera, etcétera, como ilustra el diccionario de Segura Munguía. Por ello, aquí entendemos la argumentación en términos clásicos como lugar de las pruebas, de la defensa y sustento de las afirmaciones que la causa defiende, porque formado por razonamientos o comparaciones, es decir, mediante deducciones o inducciones, como escribe Cicerón, el argumento muestra probablemente o demuestra alguna cosa. Luego, habiendo varios criterios de clasificación de los argumentos, aquí hemos seguido principalmente el que refiere a los modos de realización de la prueba, en cuyo primer lugar encontramos los argumentos de carácter lógico, que son aquellos que tienen su base en la palabra misma, articulada de un modo razonable y cuyo instrumento principal sería el silogismo, en este caso el silogismo imperfecto o entimema. En segundo, los argumentos de carácter patético, que son aquellos que dependen de la eficaz estimulación emocional del auditorio. Finalmente, los argumentos éticos, que fundan su verdad en el talante de quienes lo usan. Aquí partimos de este sentido restringido del término ethos y no desde el sentido amplio con el que suelen enfocarse de nuevo los estudios realizados desde las ciencias del lenguaje o bien desde la tradición retórica francesa. Aun cuando este sentido amplio, hay que decirlo, también pudiese estar sustentado en Aristóteles. Roland Barthes, por ejemplo, siguiendo al Estagirita, definió el ethos como el conjunto de rasgos de carácter con que el orador debe mostrarse ante el auditorio a lo largo de todo el discurso. Un conjunto formado por la frónesis, es decir, la prudencia, la arete, la excelencia, y la eunoia, que es la buena fe. En este sentido amplio, pues, el ethos viene a ser un atributo general del orador, ese que Christian Plantin llamó afabilidad, y para cuyo estudio Ruth Amosi articuló el concepto de ethos previo, con el fin de definir la disposición ética que antecede al acto retórico propiamente dicho y que constituye justamente una de las más importantes cualidades del orador. Pero acá nos referimos al sentido restringido de ethos vinculado a la argumentación y que vendría a ser una forma de probar. Es decir, el argumento fundado en la autoridad moral del emisor del discurso. Una autoridad moral que hace prescindible cualquier otro tipo de prueba, pues supone una credibilidad a priori que, a decir de Aristóteles, supone un pacto de confianza entre el emisor y el receptor. Para el estudio de la argumentación política en discursos potosinos hemos articulado también el concepto de unidad retórica, con el fin, pues, de realizar segmentaciones precisas del discurso para efectos de registro y formación de nuestro corpus de análisis. ¿De dónde viene este concepto de unidad retórica? Bueno, viene de las propias particiones del discurso propuestas alternativamente por Cicerón y por Quintiliano. Para este último, por ejemplo, el discurso, como ya se adelantó, contendría 5 partes: el exordio, la narratio,
la argumentatio, la refutatio y la peroratio, mientras que nuestras unidades retóricas contendrían dos de estos elementos de la partición clásica: una narratio, es decir, una exposición de una causa persuasiva, una exposición clara de un propósito persuasivo, y una argumentatio, que sería el sustento, la prueba en la que se fundamenta esta causa persuasiva que defiende el orador. El reconocimiento de la primera es esencial, pues significa la identificación del propósito persuasivo del discurso, la verdad u opinión que se defiende o se plantea y que para nosotros es el núcleo de la unidad retórica y, bueno, su condición sine qua non, es decir, sin causa persuasiva no hay unidad retórica. Mientras que el reconocimiento de la segunda, de la argumentatio, de la prueba, permite el análisis de las formas de la argumentación política, es decir, de la fundamentación de las ideas que se defienden en la plaza pública, que, hay que decirlo, cada vez es más virtual. De modo que el corpus que aquí analizamos se conforma de unidades retóricas recogidas de declaraciones de actores políticos publicadas en la prensa potosina durante los tiempos electorales del año 2021. Dado que el marco de trabajo es esencialmente deductivo, el carácter escrito de las unidades retóricas registradas no debería afectar realmente la consideración retórica para este propósito, aunque no se nos esconde que las citas habrían sido recogidas por un reportero no necesariamente imparcial y publicadas luego en un medio definitivamente parcial, como lo son finalmente todos los medios periodísticos en la actualidad, si atendemos la existencia de líneas editoriales que cada vez pesan más sobre la básica objetividad periodística. Así que vamos a describir el corpus. Entre el 1 de julio del 2022 y el 20 de agosto de 2023 fueron registradas y validadas 403 unidades retóricas para su análisis, utilizando una herramienta de registro que hemos diseñado al efecto y que es posible encontrar en nuestra página Ethos Logos Pathos. El registro fue llevado a cabo por asistentes de investigación entrenados para ello, cuyo trabajo fue sometido luego a 2 revisiones de control por parte del investigador principal, pues para validarlo. El control de la validación debió ser estricto, no solo por el hecho de que los asistentes de investigación dedicados a la tarea del registro estuvieron en entrenamiento realmente durante toda la primera etapa del proyecto, sino también porque los propios discursos no siempre eran fáciles de traducir a unidades retóricas, o bien su clasificación no siempre resultaba sencilla. Por ejemplo, el día 22 de abril del 2021, los diarios publicaron el exhorto que dirigió la diputada local priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez al diputado Pedro César Carrizales Becerra, del Partido del Trabajo, con motivo de los esfuerzos de este último por ser considerado candidato plurinominal como integrante de una comunidad indígena sin serlo. Y dice la diputada Benavente: le dejo de tarea, señor diputado Pedro, que para la próxima sesión tenga tantita madre, se presente aquí y dé respuesta a lo que le plantean las comunidades indígenas y lo haga en las 2 lenguas maternas que dice manejar. Que explique al pueblo por qué decidió aceptar y participar en las elecciones representando un sector al que no pertenece. ¿Se trata de una causa judicial o deliberativa? Es un exhorto, por tanto podría ser considerada una causa de carácter deliberativo. Sin embargo, también implica un juicio sobre hechos cometidos por el exhortado. Ahí, por ejemplo, hay una dificultad de ubicación en cuanto al tipo de causa persuasiva. En este caso, el argumento parece fundamentar el aspecto judicial de la causa al explicar que el interpelado debe aclarar ante el Congreso del Estado esta situación, dice la misma diputada, que ha venido ocurriendo derivada de una serie de documentos falsos y apócrifos presentados ante la autoridad electoral que las autoridades indígenas no reconocen bajo ninguna circunstancia.
Por otro lado, en una sola nota periodística pueden aparecer varias causas, aunque pocas veces más de una resulta útil. En cualquier caso, las unidades retóricas seleccionadas no siempre fueron las únicas que podían encontrarse en una emisión discursiva determinada, pero sí las que a nuestro juicio estaban mejor estructuradas. Y es que la pobreza estilística y conceptual pues es más bien la norma en nuestros discursos políticos contemporáneos. ¿Cómo podemos ver el siguiente argumento por parte del diputado Juan Manuel Navarro? Juntos vamos a cambiar las cosas que las y los potosinos no estaremos dispuestos a aguantar 6 años más con los mismos de siempre. Es decir, se invita a cambiar algo que todavía no se define, pero que seguro existirá. No lo sabemos. También con cierta frecuencia se arman bucles sobre los lomos de la negación, como en el que se mete pues el ya gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, con la siguiente afirmación: no hay segundo en que no se deje de construir un mejor escenario. Todos los días estamos luchando para lograr una mayor tranquilidad. Así que se construye o se deja de construir. No lo sabemos, aunque en este caso puede ser una muletilla que más que un asunto de profundidad argumental. Bien, vamos a ver cuál es el tipo de análisis, el análisis que se propone desde esta perspectiva metodológica. Las unidades retóricas del discurso político potosino que conforman nuestro corpus de análisis muestran una recurrencia importante en las causas de tipo deliberativo, un 67.48%. Una abundancia que puede significar una buena noticia, pues como se ha dicho, el deliberativo es el género político por excelencia porque significa la construcción de discursos propositivos, con causas persuasivas, orientadas al futuro, bajo el criterio de la conveniencia colectiva. Por el contrario, el uso del halago y el vituperio propio de las causas epideícticas tiene un 20.73%, así como el de la acusación y defensa de carácter judicial, que suma un 11.79%. De modo que pues estos dos últimos tipos fueron mucho menos frecuentes en las elecciones potosinas, lo que también parece una buena noticia porque la judicialización de la política es un síntoma, sin duda, del resquebrajamiento de la base de entendimiento que supone el bien común y la conveniencia como ejes de la negociación política en un marco civilizado. Del mismo modo, la estrategia del halago y el vituperio que suponen las causas de carácter epideíctico suelen debilitar el marco lógico de la persuasión política para hacerlo transitar al culto de la imagen y con ello a la pertinencia pues de las falacias ad hominem, algunas otras estrategias retóricas centradas en la persona. Aquí tenemos la descripción gráfica de lo que se acaba de decir. En cuanto a los argumentos, los datos recabados muestran una preeminencia de aquellos de carácter ético, con un 52.44%, frente a los argumentos lógicos y bastante lejos de los patéticos. En este sentido, sorprende favorablemente el alto porcentaje de argumentos de carácter lógico, aunque no tanto la preponderancia de los éticos, que suponen el ejercicio de una persuasión centrada en la autoridad del emisor más que en la fuerza de la razón. El bajo porcentaje de argumentos de carácter patético parece también una buena noticia porque puede suponer la poca utilización de la manipulación emocional como vía de persuasión. Sin embargo, también es posible que dicho bajo uso se deba a la propia abundancia de lo ético como fuente de argumentos, pues ello concentraría la fuerza persuasiva en el emisor, diluyendo las posibilidades de acceso al patos o emotividad del receptor, en lo que consiste fundamentalmente el argumento patético.
Como se adelantó, el principal criterio definitorio de los argumentos éticos es que la fuerza de la argumentación recae en la autoridad moral del emisor, en detrimento del aporte de razonamientos o evidencias, al tiempo en que se intenta que el punto de vista personal desde donde se articula el argumento sea aceptado a priori. Esto podría constituir una falacia por petición de principio, puesto que tales argumentos no tienen una base indubitable o demostrable, como el que ofrece Octavio Pedrosa a la siguiente causa persuasiva. Pobres de aquellos que mezquinamente intentando abusar de la gente de Aquismón quieran comprar sus votos, dice el candidato. El argumento ético aquí parte solo de un punto de vista del emisor y puede tener incluso connotaciones patéticas en tanto que interpela emocionalmente a su auditorio. Porque la gente de Aquismón podrá ser sencilla, podrá tener necesidades, podrá vivir en condiciones difíciles, pero es gente digna, es gente que no vende su voluntad, es gente que no vende su libertad de decidir quiénes deben ser sus autoridades. Una de las dimensiones más interesantes del argumento ético es su vínculo con los argumentos de autoridad y, por supuesto, sus connotaciones autoritarias, que muy bien ha descrito Cristian Plantin. Se trata de un argumento que puede ser considerado una falacia, pues sostiene la carga de la prueba en el emisor, erigido él mismo en autoridad, al presuponer que algo es verdadero, bueno o justo solo por quien lo dice, no por sus propios atributos demostrables, como el argumento que tienen ahora ustedes en pantalla, que pues solo queda creerle al emisor porque no se ofrece ninguna prueba realmente de que la gente de Aquismón es tal y cual se describe. Estas formas de argumento, que pueden ser llamadas ad verecundiam, que son estos argumentos de autoridad, digamos, adquieren en cierto discurso político potosino, sobre todo aquel emitido por funcionarios de gobierno, una forma de autoridad moral prestada, una autoridad tomada de la posición superior de la jerarquía, del jefe, estableciendo argumentos desde una verticalidad muy evidente, como el que, por ejemplo, el secretario de gobierno emitió apenas iniciada su encomienda, apenas iniciado el nuevo gobierno, para sustentar la siguiente causa. Dice: siempre seré un facilitador para la reconciliación y un firme cuidador y vigilante de la ley. No habrá impunidad para nadie en San Luis Potosí, pero siempre se antepondrá el diálogo. Esa es la causa persuasiva del secretario de gobierno. Promesa que se fundamenta con el siguiente argumento ético. O sea, ¿por qué hago todo esto? Pues por instrucciones precisas del gobernador electo. Buscaré y trabajaré por la reconciliación social y la unidad de todos los sectores y actores que dan vida política, social y económica al Estado, conscientes de que solamente de esa manera lograremos una entidad sólida y fuerte. Es decir, hay una autoridad moral prestada que sustenta la validez de la causa mediante su fundamento en un argumento de carácter ético como el que tenemos en pantalla. En la retórica latina, la noción griega de ethos se traduce justamente como autoritas, una autoridad que, a decir de Hannah Arendt, es incompatible realmente con la persuasión, pues esta presupone, dice la autora, la igualdad y opera a través de un proceso de argumentación. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente. Ante el orden igualitario de la persuasión, se alza el orden autoritario que siempre es jerárquico. En este sentido, el argumento ético se funda en la convicción de que algún emisor posee la verdad solo por su competencia discursiva, su probidad moral o su prestigio, por lo que, como he dicho anteriormente, reproduce también de manera inversa los elementos propios de las falacias ad hominem, al constituir la verdad de las afirmaciones sobre la base de la calidad de la persona emisora.
Así funciona, por ejemplo, el argumento de la siguiente causa deliberativa de Juan Jesús Priego, vocero de la arquidiócesis con una notable participación política. Dice la causa persuasiva: como iglesia, hacemos una invitación a no banalizar el tema del aborto. Un exhorto sostenido con el siguiente argumento ético que exhibe la propia autoridad moral. Los sacerdotes le llevamos mano a los jueces porque estamos en contacto con el dolor de las mujeres. Es una experiencia traumática, difícilmente superable a través de los años. Pueden pasar 20, 30 o 40 años y la mujer siempre pensará en el hijo al que no dejó nacer. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo podemos probar? Pues no podemos. Solo hay que creerle al emisor del discurso. Una consecuencia directa de este tipo de argumentación es, por supuesto, el culto a la personalidad como herramienta de comunicación política. Una argumentación basada en el yo soy o en el yo sé, como el argumento que sustenta una ruidosa causa judicial de Leonel Cerrato, candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la coalición formada por el Partido Verde y el PT. Dice Cerrato: Mario Delgado, presidente nacional de Morena, está loco. Es un traidor y un vendido. Ha puesto de parapeto la defensa del proyecto del presidente para tapar sus porquerías. Ha agarrado dinero. Una acusación que argumenta del modo siguiente: soy abogado y notario y sé lo que digo. Es decir, esa es su prueba. En sentido contrario, una de las formas del argumento ético que linda con la falacia ad populum consiste en la interpelación al auditorio erigiéndolo a él, al auditorio, como la autoridad que prueba la validez del argumento. Una forma de manipulación que nuestro corpus tiene 3 dimensiones. Ustedes son, ustedes saben y es por ustedes. Del primer tipo es el argumento que el gobernador Ricardo Gallardo utiliza para fundamentar el siguiente exhorto. Potosinos, siéntanse parte del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno son ustedes, porque fueron ustedes quienes hicieron posible este cambio que hoy se vive en el Estado. Del segundo tipo es el argumento que Octavio Pedrosa, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, fundamenta una causa epideíctica que parece una declaración de intenciones políticas de campaña, y de hecho en el que utiliza uno de sus lemas: ir a lo seguro. Dice Pedrosa: mi campaña tendrá en las propuestas la narrativa del día a día. No me interesa atacar, denostar o minimizar al resto de los contendientes. Y su argumento es: pues me parece que el contraste lo tendrá que realizar la ciudadanía, que cada vez está mejor informada y sabe que lo que requiere es ir a lo seguro. Es decir, la prueba la tienen ustedes. Del tercer tipo también tenemos uno de los pocos argumentos éticos que sustentan una causa judicial, y es de nuevo en la voz de Octavio Pedrosa, una vez conocido que el voto no le favoreció. Por aquí estoy un poco atrasado con las diapositivas. Esta es la diapositiva del argumento del gobernador electo, y aquí viene el argumento de Octavio Pedrosa, que dice: más allá de una postura personal o de los partidos políticos que integran la coalición, lo hacemos, es decir, solicitar la anulación de la elección, con la convicción de que es a las y los potosinos a los que se les debe asegurar procesos electorales limpios, claros, transparentes e inobjetables. Y su argumento es: no es por mi candidatura. O sea, no pido esto por mi candidatura, ni siquiera por los partidos políticos. Lo hacemos por defender sus votos, sus derechos. Es por defender la democracia en San Luis Potosí. Es decir, la prueba de nuevo son ustedes.
El hecho de que una de las condiciones de funcionamiento del argumento ético sea el reconocimiento implícito por parte del receptor de la autoridad moral del emisor, supone la existencia de una comunidad predispuesta a aceptar la autoridad de dicho emisor, lo que de algún modo recupera los dos sentidos que la noción de etos etimológicamente posee, según Ana Soledad Montero, y la cito. Por un lado, etos, con eta o e larga, que significa inicialmente guarida, morada, habitación, pero también carácter, costumbre, temperamento o modo de ser, de donde se deriva la moralidad de los modos de comportamiento humano. Por otro lado, existe ethos con épsilon o e breve, y que remite a las costumbres, los hábitos, el uso, el acostumbramiento, dice la autora, la repetición y la domesticación, y se inscribe en una lógica colectiva y no meramente individual. Sobre esta distinción etimológica de Montero es sobre la que tiene mayor sentido la categoría de habitus, propuesta por Pierre Bourdieu, así como las de Moore y ethos, propuestas por Durkheim y Weber respectivamente. Dice Bourdieu en una compleja definición, dice que el habitus está constituido por, dice, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlo. Objetivamente reguladas y regulares, sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas y por todo ello colectivamente orquestadas, sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Eso piensa Bourdieu. En las unidades retóricas analizadas aquí, efectivamente, es posible encontrar una tendencia hacia la construcción de un yo colectivo como garante de una argumentación constituida desde el abandono de la prueba lógica de una causa de naturaleza política. Se inicia argumentando sobre la propia palabra, se pasa luego a la manipulación del auditorio como emisor abstracto de esa palabra propia que sustenta los dichos del emisor, y finalmente se crea una identidad colectiva en la que el yo emisor se funde demagógicamente en un nosotros. Nosotros sabemos, nosotros podemos, nosotros hacemos o nosotros somos. Esta es probablemente la forma de argumentación ética más poderosa que hemos encontrado en el discurso político potosino y en la que los argumentos del candidato triunfador fueron a la cabeza. Así lo dice Gallardo el 26 de marzo de 2021, día en que promete: voy a ser gobernador para restablecer el sistema de salud y otorgar al personal todas las garantías laborales que se merecen. Y funda dicha promesa en el argumento de que las y los potosinos ya nos dimos cuenta de que para salvar el sistema de salud y proteger a las familias no se necesita ser doctor o doctora, se necesita voluntad. Es una cesión de sabiduría al colectivo, y el objeto de esa sabiduría es algo que efectivamente la gente conoció, que es la campaña de la candidata adversaria por parte de Morena, que no era ni más ni menos que la secretaria de salud del gobierno priista saliente, y su bandera de campaña era justamente su labor como secretaria de salud. Así que en este sentido va la promesa y el argumento del gobernador Gallardo. La imposición de deseos es una de las formas liminares de esta argumentación ética.
una imposición que permite al emisor apoderarse de la voz del receptor para, curiosamente, probar ante dicho receptor una causa propia. Así, por ejemplo, procede Octavio Pedrosa cuando promete que su gobierno será el inicio del fin de la Cuarta Transformación. Promesa que sostiene con el siguiente argumento. Aquí en San Luis Potosí le diremos no a Morena, le diremos no a Ricardo Gallardo. O bien, cuando de una manera más gráfica solicitó a los habitantes del pueblo de Aquismón, San Luis Potosí, defender con un cuchillo en los dientes su tierra con el siguiente argumento. Otros candidatos que salen en fotografías con armas de grueso calibre, en referencia a Ricardo Gallardo, que fue exhibido en esas condiciones durante la campaña, eso no es lo que queremos para San Luis. Nosotros tenemos la mano en el corazón, dice el candidato. Esa es la gran diferencia. Ese nosotros, resultante de un viaje ético desde la autoridad moral personal o prestada, como ya vimos, hacia su proyección luego en un colectivo apropiable, compone, como afirma Montero respecto del hábitus, un sistema abierto, histórica y socialmente constituido, que da cuenta de las disposiciones, las actitudes, las maneras de ser, las propensiones o las inclinaciones adquiridas e incorporadas que organizan la práctica y la acción de los sujetos. El emisor del discurso se apropia, pues, de las expectativas del auditorio y con ello construye o reproduce cultura. Se finge interlocución cuando lo que hay es manipulación, incluso en groseras formas simbólicas que a veces, como acto fallido freudiano, desenmascaran su paradoja. Y que no quede duda, aquí estamos todos los que queremos hacer equipo con el presidente, todos los que queremos transformar a San Luis, todas y todos los morenistas en un solo proyecto, afirmó la morenista Mónica Rangel, que jamás había militado ni lo hizo posteriormente en esa formación política, y lo sostuvo con este curioso argumento. Por eso vamos en equipo, nosotros, para trabajar duro y darle la cara a la gente de frente, sin mentir, sin robar, sin traicionar. En fin, sería muy complicado dar la cara de un modo diferente a de frente, pero bueno, vamos concluyendo. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, compara lo que denomina etos religioso con el etos burgués moderno, para determinar la influencia o correlación entre uno y otro, entre la mentalidad religiosa y la mentalidad económica. En nuestro corpus de unidades retóricas extraídas del discurso político electoral potosino de 2021, pudimos observar efectivamente cómo el horizonte de expectativas de una sociedad religiosa y burguesa parece haber sido base para la producción y reproducción de una persuasión política fundada sobre argumentos éticos. Porque, como afirman Pablo Segovia y Maritza Nieto, el etos puede concebirse como atributos adosados no solo a un locutor, sino también a un conjunto de locutores pertenecientes a una comunidad lingüística. Es decir, se trata de un perfil comunicativo, concebido como un conjunto de elementos en común que identifica la práctica comunicativa de una comunidad. Marcos Novaro llama político romántico al que, y lo cito, agitado por una pasión incontrolada, prioriza la ética sobre la razón y la responsabilidad política, y practica una política deontológica con base en, y lo cito, la exaltación de los propios valores y juicios morales frente a toda otra consideración, incluida la de las consecuencias de los propios actos, que se atribuyen, por tanto, no a la responsabilidad del actor. Fin de cita. A partir de estas convicciones subjetivas, el político romántico invocaría preconcepciones discursivas capaces de mover voluntades colectivas en un horizonte político aparentemente gobernado por fuerzas morales y disyuntivas. Su práctica discursiva continuada termina por hacer de su perspectiva y modo de operar la norma política vigente en una sociedad determinada.
Ello podría explicar que el poder político expresado en los argumentos analizados se entienda menos desde la dimensión de soberanía popular y más desde la legitimidad jurídica y el control, tal como reconocía Foucault para toda la sociedad capitalista, en la que, y lo cito, la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Sin embargo, a pesar de lo afirmado por Bourdieu en el sentido de que el hábitus es colectivamente orquestado y no el producto de la acción organizadora de un director de orquesta, es posible también reconocer que la cultura política de una sociedad no es necesariamente inmotivada o espontánea, sino que podría haber responsables de la producción y reproducción de condiciones propicias para el fortalecimiento de los discursos de autoridad. Para Toynbee van Dijk, por ejemplo, las élites constituyen las instituciones o corporativos que fabrican luego creencias, actitudes, normas e ideologías. Desde la ética institucional o desde la formación de opinión mediante el estereotipo y la humillación de lo diferente. Y, por supuesto, a partir de sus abundantes recursos y de su control de los medios de distribución de los discursos. Así, a la postre, dichas élites serían responsables de la producción y aceptación de discursos autoritarios o emocionalmente disruptivos. Tomando en cuenta esta lógica colectiva es que se puede afirmar, de acuerdo con los datos analizados, que el discurso político que genera y practica la sociedad potosina se corresponde con una sociedad que garantiza el valor de la autoridad y de la emoción antes que el de la razón, lo que no resulta gratuito ni inocuo, pues el discurso autoritario inhibe la crítica y termina por constituir un hábitus signado por el sometimiento político de la sociedad, como reconocía John Locke en palabras de Christian Plantin. Y lo cito: cuando los hombres son elevados a alguna dignidad, se cree que no favorece a otros contradecirlos en lo que sea, y que es faltar a la modestia poner en cuestión la autoridad de aquellos que ya la poseen. Cuando un hombre no se rinde prontamente a las decisiones de autores aprobados que los demás adoptan sumisamente y con respeto, corre el riesgo de ser censurado como un hombre lleno de vanidad, y se juzga como el efecto de una gran insolencia que un hombre tuviera la osadía de establecer un sentimiento particular y sostenerlo en contra de la corriente de la antigüedad u oponerlo frente al de algún doctor sabio o el de algún escritor famoso. Hasta aquí la cita. Así que concluyendo, por eso es que Jean-Blaise Gris supone que en cuanto a sus efectos, el argumento de autoridad, es decir, este argumento ético, es rechazado por terrorista, dice Gris, puesto que tiene la función de anular el discurso del adversario, reducido al silencio por el peso de la autoridad. Así que muchas gracias y por ahí los veo en los comentarios.